Muy buenas tardes, distinguidos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia, y estamos en el cumplimiento de nuestra función de definir pensamiento y ejemplar desempeño vital de nuestro libertador Simón Bolívar. Queremos hacer llegar en el día de hoy una importante intervención sobre nuestra historia republicana en el 45º encuentro virtual sobre el tema las redes del crimen organizado transnacional, que será presentado por el general Juan Carlos Salazar. De paso le pido excusas, mi general, por la mala interpretación de ponerme mayor general cuando usted es un general full. De manera que mi general Salazar, general full, egresó de la Escuela Militar de Cadetes como subteniente del Alma de Ingenieros Militares en diciembre del año de 1980. Permaneció 40 años en servicio activo. Es ingeniero civil, administrador de empresas, magíster en seguridad y defensa y doctor en Derecho Internacional. Sus últimas asignaciones en actividad fueron comandante del Batallón de Ingenieros Antonio Baraya, director de la Escuela de Ingenieros Militares, comandante del Comando Operativo de Ingenieros número 18, director del proyecto de reconstrucción de la carretera Arauca-Tame, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, director de la Escuela Militar de Cadetes, general José María Córdoba, comandante de la Sexta División Conjunta, jefe de logística del Ejército, jefe de operaciones de las fuerzas militares, comandante del Comando Conjunto número 1, director de la Escuela Superior de Guerra. Su último cargo fue el de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia y actualmente es docente de maestría, consultor y profesor adjunto de la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos. Es decir, tenemos un personaje brillantísimo en el día de hoy para que nos ilustre toda una maravillosa conferencia que se denominará las redes del crimen organizado transnacional, que será presentado por el general Juan Carlos Salazar. De manera que, teniendo al frente de la conferencia de hoy un personaje tan ilustre, tan respetado, tan reconocido, le damos la palabra con muchísimo gusto para que nos ilustre con su conferencia. Adelante, mi general. Gracias, mi coronel Miguel Santamaría, por la invitación y por su presentación. Un saludo para todas las damas y caballeros, miembros de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia. Si usted me lo permite, voy a hacer colocación en pantalla de la presentación. Bueno, la presentación la he denominado Redes del Crimen Organizado, un tema que es de mucha pertinencia y actualidad. Tiene tres elementos generales. Primero voy a hablar del crimen organizado. Segundo, entendiendo cómo funcionan las redes. Y tercero, una modalidad que nos están aplicando, que es la guerra en red. En cuanto al crimen organizado, estas son las referencias que he tomado para esta charla. Son personas estudiosas del tema. Ahí tenemos de varios países que le dan fuerza a lo que voy a exponer. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con el crimen organizado, esta lámina como para
entender a qué nos vamos a referir. Ese crimen organizado que se da entre unos fenómenos y unos actores. Fenómenos teniendo como principal el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de migrantes, trata de personas, la ciberdelincuencia y la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esto para el caso aquí nuestro en Colombia. Y hay unos actores que son los que se nutren de estos fenómenos. En primer lugar, la delincuencia organizada transnacional, los DOT, los grupos armados organizados, los GAO, y los grupos delincuenciales organizados. Estos tres actores, de acuerdo a la legislación internacional y la nuestra, así están identificados, referenciados, y hay maneras para enfrentarlos. Esta convergencia entre fenómenos y esos actores es lo que se denomina crimen organizado. Ese crimen organizado, pues con el auge de la globalidad vino el auge de esas redes criminales. Vemos ahí en la pantalla cómo se mueven esas redes por todo el planeta. Total que el crimen organizado es un fenómeno persistente, en ascenso, es un fenómeno que le corresponde y es transversal a casi todas las naciones. Y ese crimen organizado tiene la particularidad que funciona en red. Ahí está la complejidad para enfrentarlo. Por eso la resiliencia del mismo, porque funcionan en red. Y esas redes es las que voy a explicar a continuación. El mundo de las redes criminales, visto desde una concepción popular y muy dual, digamos que muy sencilla, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Así podríamos ver de forma rápida y general la sociedad. El mundo de arriba, donde está el Estado, la sociedad, la economía lícita. Ese es el mundo blanco, azul. Y el bajo mundo, donde están las pandillas, las mafias, los carteles, los grupos armados organizados, los grupos delincuenciales organizados, la delincuencia organizada transnacional y la economía ilícita. Pareciera que hubiese una división entre el de arriba y el de abajo, que abierto, que aparentemente es lícito, legal. Aquí vemos una modelación o varias modelaciones de organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, esas modelaciones las hacen de acuerdo a 4 fuentes. De acuerdo a los procesos judiciales que permite identificar quiénes son los agentes, quiénes son los líderes, quiénes son los puentes estructurales, los nodos, etc. Las investigaciones que también periodísticamente se hacen, las fuentes directas que permiten suministrar información por inteligencia y los estudios de caso. Estos autores que les indiqué al principio se dedicaron a estudiar casos, a investigar y procesos judiciales en México, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en África y en Europa del Este. De ahí la fuerza que tiene pues, toda esa investigación de cómo funcionan las redes. Entonces, pues uno los ve de diferente modelación. Es la manera en cómo están organizados. Las redes criminales, la estructura de ellas ha cambiado en los últimos 20 años. Hoy hay menos redes con estructuras verticales que solo operen en una región o que se dediquen con exclusividad a una actividad criminal. Al lado izquierdo vemos las redes jerarquizadas. Esas redes prácticamente ya no existen. Hoy se denominan, como está al lado derecho, redes policéntricas, que tienen varios nodos, varios centros, que hacen más difícil combatirlas. Cuando existió el cartel de Medellín, cuando cayó Pablo Escobar, pues ahí hubo un fuerte temblor en el cartel de Medellín, porque Pablo Escobar controlaba jerárquicamente todos los eslabones
casi todos los eslabones de ese cartel. Es decir, desde controlaba el insumo, los insumos, controlaba los cultivos, controlaba el procesamiento de la base de coca, el procesamiento del carbohidrato, las redes de transporte, las redes de distribución en Estados Unidos, etcétera, el blanqueo de capitales, y eso a raíz de lo que sucedió con el cartel de Medellín hubo una modificación. Entonces hoy día precisamente las redes tienen que tener varios nodos. Un ejemplo, el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa se nutre de muchos transportadores en el África, aquí en Sudamérica de varios países, etcétera, etcétera. O sea, son varias empresas contratadas. Lo mismo para la adquisición de los insumos, la adquisición de los productos. Son varias empresas que se contratan. La red de distribución le corresponde a varias otras empresas que hacen parte de la red criminal. Si cae una de esa red de distribución, pues sigue funcionando la red criminal. Entonces miremos aquí al lado izquierdo, en ese escenario número 1, cómo es el impacto cuando es dado de baja o es capturado un líder de una organización. Ahí donde dice escenario 1 hay un puntico rojo. Si es impactado ese líder de la organización, pues miramos el efecto allá abajo. Prácticamente el efecto es nulo, sigue funcionando toda la red. En el escenario número 2, que es la captura concurrente de varios miembros de la organización, miembros que sean nodales, miembros que sean puentes estructurales, o sea, que sean importantes. Esa captura concurrente, simultánea, pues produce el efecto que ustedes ven en la parte derecha inferior. Ahí ya es un efecto más contundente. De ahí entonces, ustedes se han dado cuenta por noticias que las redes criminales, normalmente las operaciones se hacen simultáneamente en varias ciudades, en varios países, el mismo día y casi que a la misma hora, precisamente para que produzca el efecto que se quiere allá al lado derecho. Ese es el impacto de las operaciones y ese es el deber ser de cómo se deben atacar las redes criminales. ¿Cuáles son las fuentes de complejidad de las redes? Una red entre más elementos tenga en su complejidad, pues va a ser más difícil de atacar. El primer elemento que las hace complejas son la variedad de agentes involucrados. Y aquí, para efectos de presentación, podemos distinguir entre 3 agentes en una red. Los primeros son los criminales, después vienen los agentes grises o agentes opacos, que ni son legales ni se ven como ilegales, o tienen la apariencia de legales y son ilegales, que son algunos funcionarios públicos y algunos agentes del sector privado. Los agentes criminales son los que están con dedicación las 24 horas, son los criminales puros, que están dedicados a la operación de la red, son los más visibles, son los más sensibles a ser ubicados, los agentes criminales. Pero el sustento de esos agentes criminales, o el sustento de la red más bien, son los agentes grises, que son los que dan el soporte logístico, dan el soporte en información, dan el soporte en recomendaciones, asesorías. Entonces, por dar un ejemplo, cuando hablamos de funcionarios públicos, pues hablamos del sector de la justicia, jueces que se prestan para favorecer, para alertar a los miembros de una red de estas. Recordemos que esta red puede ser de narcotráfico, de lavado de activos, de tráfico de armas, de tráfico de trata de personas, etc. Ese es el tipo de red. Entonces, funcionarios públicos que están en la rama judicial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local,
funcionarios públicos como pueden ser miembros de la policía, del ejército, de las fuerzas militares, que han sido penetrados, que han sido cooptados, que suministran información, que dan anticipo acerca de las operaciones policiales o militares. Funcionarios públicos que pueden estar en el sector legislativo, que legislan a favor de ellos, a leyes que les favorezca, etcétera, etcétera. O sea que ahí en funcionarios públicos es toda una rama, un ramillete de personas que pueden o deben y necesitan que apoyen a la red. Y agentes del sector privado, llámese banqueros que asesoran cómo lavar el dinero, cómo establecer esos corredores seguros para ellos de blanqueo de capitales, agentes del sector privado como dueños de empresas que importan insumos químicos. Por dar un ejemplo, aquí en Colombia ya los insumos químicos para el procesamiento de toda la coca ya no tienen que traerlo de contrabando. Ya las empresas que legalmente importan estos elementos que son insustituibles, que son 3 para el procesamiento, ellos lo importan y ahí lo derivan hacia las empresas del narcotráfico, porque no hay el debido control, porque están en esa área de corrupción, ya hacen parte de la empresa criminal. Entonces, estos agentes grises u opacos son decisivos para la organización, para las empresas criminales. Sin ellos no tienen el sustento. La parte mediática, por decir algo también, algunos que trabajan en medios de comunicación reciben de réplica para los intereses. Bueno, eso entonces es lo que le da a ellos una fuente de complejidad, la variedad de agentes involucrados. Otra fuente de complejidad son la diversidad de interacciones entre los agentes. Entre más interacciones haya entre los agentes, pues más grande y poco y más difícil es lograr establecer claridad en quién es quién en la red. Esas dimensiones, o digamos, las formas de interacción son 3. Una que es de violencia y coerción, otras interacciones políticas y otras interacciones económicas y financieras. O sea que en la red hay agentes que solamente se dedican a tener interacciones de tipo económico, información económica y financiera, otro de tipo político. Y hay interacciones que son ya de violencia y coerción, así es como se pueden observar. Entonces, esa diversidad de interacciones, además de la cantidad de las mismas, pues hacen que sea compleja la red criminal. Hay unas características de la red que lo que se buscan es que las relaciones e interacciones sean perdurables, que sean poco evidentes, que sean clandestinas obviamente, que sean opacas o con apariencia de legalidad. Hoy día hay un tránsito de sobornar a cooptar. Es más durable la cooptación, o sea que no trabajar para la organización, sino que trabajar con la organización. Esa es la aspiración de todas estas redes criminales, porque el soborno no es perdurable, mientras que la cooptación es para que pasen a ser parte de la misma red. Esos sobornos entonces se cambian por acuerdos estables y permanentes. Es el trabajo con los criminales. Y en las redes pues se comparten riesgos y beneficios y se dividen las tareas. Esas son características muy claras, que aquí se comparten riesgos, tareas, así como los beneficios que normalmente son de tipo económico. Y se generan esquemas dinámicos de alianzas que se pueden reconfigurar en cualquier momento. Esas alianzas, vamos a verlos ahora en un cuadrito, cuáles son los tipos de alianzas que hay dentro de una organización criminal o entre varias organizaciones criminales. Esta es la segunda fuente de complejidad, entonces, la diversidad de interacciones entre los agentes.
La otra fuente de complejidad de las redes criminales son los efectos que tienen sobre las instituciones y sobre las sociedades. Tienen la capacidad de hacer cambios, de reconfigurar y manipular a las instituciones políticas y económicas de un Estado, incluyendo el sector público y privado. A pesar de que muchos países, es el caso de Colombia, pero hoy día mucho más el de México, que siendo países democráticos, pues allá en la región, allá en lo local, están cooptados muchos territorios, hay muchas áreas de las naciones, de los territorios, de los estados, que son totalmente manipulados a órdenes de estas redes criminales, especialmente las que tienen que ver con narcotráfico. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos en el pasado de lo que estaba pasando en este aspecto. Hoy día pues surge la minería criminal, donde también empieza a hacer este tipo de cambios y reconfiguraciones. Esos cambios y reconfiguraciones se producen en las instituciones, entidades del Estado, en los funcionarios, en las normas formales, en las leyes y en las normas informales, en las costumbres que rigen la conducta social. Hablando de la conducta y las costumbres, acordémonos hace 20 años cómo la costumbre ya era de una juventud que estaba narcotizada, llena de carteles pequeños en el norte del Valle, y esa era la cultura que existía. Entonces, esta reconfiguración tiene la capacidad de afectar las costumbres y cultura de una sociedad, también de cambiar las leyes a su acomodo y necesidad, y las entidades del Estado reconfigurarlas, influirlas y manipularlas. Eso es lo que hace también que una fuente, que estas redes criminales sean fuentes de complejidad. La tipología de las relaciones cooperativas entre las redes criminales tienen nexos también, y esos nexos se dan, aquí lo vemos al lado izquierdo, por alianzas estratégicas, alianzas tácticas, contrato y servicio de intercambio, proveedores regulares, proveedor a corto plazo. Y hay unas formas de cooperación. La más identificada es la de franquicia, y hay unas características y unos beneficios. O sea que esto está muy... Hay otras. Esto lo tienen formalmente establecido entre ellos. Todo esto entonces lo que hace que sea difícil enfrentar una red. Las redes todos los días se están adecuando, están avanzando, y las instituciones van detrás. No es fácil salir adelante a las redes. Para esto se requiere pues personas dedicadas a estudiar las redes. Aquí en Colombia tal vez los que más saben de redes son la policía, que son especializados, tienen escuelas de redes y comparten información con otros países, que es lo que se requiere, compartir información internacional, aunque no es fácil la entrega de información, precisamente por lo sensible y lo penetradas que están las instituciones. Pero lo que se requiere es siempre profundizar y ampliar el conocimiento de las mismas. Es imposible atacar una red mientras que no se tenga conocimiento. Lo contrario, se atacará a un agente criminal visible, tiempo completo, el que está en la lancha, en alta mar. Pero detrás de todo eso hay una macrocriminalidad que mientras que no se ataque, pues seguirá funcionando, y muy en especial los agentes grises, que son los más difíciles de judicializar, precisamente por lo que hacen, por esa apariencia de legales o muchas veces por falta de pruebas. Entonces, las redes criminales, la dificultad para enfrentarlas es de acuerdo a la complejidad de cada una de ellas. Y aquí vamos a otro tema, pero relacionado con las redes. Esas redes que estamos ahí hablando hasta ahora, pues es la que tienen que ver con todos los fenómenos criminales, narcotráfico, minería criminal, lavado de activos, etc. Ahora
cómo se emplean las redes para hacer sucumbir las democracias. Ese es un tema que está en los últimos años, ha tomado fuerza. Entendemos que hay unos nuevos teatros. En el año 2019, pues todo su furor estuvo aquí en Latinoamérica. Recordemos lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Perú, lo que pasaba aquí en Colombia con esto de las protestas que se volvieron violentas, donde lo que había una confluencia entre esa protesta con el terrorismo y el crimen organizado. Protestas que se volvieron violentas. Debemos de aclarar que la protesta pues siempre será un elemento fundamental para el ejercicio de la democracia, pero quedó claramente establecido que hay actores interesados en sembrar el caos. Y esto del empleo de la multitud y la guerra en red, hay unos teóricos que tienen bastante tiempo de estar en estos temas, como Antonio Negri, cuando escribió el libro Multitud, Antonio Gramsci con Guerra en Red, Crisis Orgánica, Félix Guattari, Revolución Molecular. Estos tres teóricos son a los que acuden quienes que pretenden hacer este tipo de revoluciones en multitud. Y esa guerra en red pues significa es que el pueblo organizado en red, en nodos, en redes sociales, con objetivos políticos y redes criminales, es lo que producen las revoluciones ocultas o revoluciones silenciosas. Ese concepto de multitud en guerra en red aparece también de forma descriptiva en lo que es la inteligencia del enjambre. Entonces dice aquí, el ataque en red se compara con las bandadas de pájaros o de insectos de las películas de terror. Una multitud de asaltantes necios, desconocidos, inciertos, ocultos e inesperados. Pero si se contempla al interior de una red, se observa que sí hay organización, racionalidad y creatividad. Es la inteligencia del enjambre. Esto dice el señor Antonio Negri, cuando plantea cómo hacer la guerra en red. Entonces él dice que los estados que tienen una organización piramidal jerárquica pues son elefantes muy lentos, mientras que este tipo de organizaciones en red pues son bastante rápidas. No se puede observar quién está adentro, quién las dirige, pero adentro hay toda una organización y trabajan de manera ligera. Esa es la dificultad. Unos gobiernos, unas instituciones jerárquicas para enfrentar las redes que son policéntricas. Los estudiosos, los académicos, hoy sobre eso hay mucho que han escrito sobre cómo enfrentar las redes. Una red se debe enfrentar con otra red. Entonces, acudiendo a los ejemplos de allá de cómo está organizada una red criminal, uno podría agregarle acá a la red los agentes incautos, que son las personas que allá en las marchas pues salen, los estudiantes, etcétera, etcétera, los trabajadores que van incautos, pero hay unos agentes criminales que son los que vienen con todo ese entrenamiento para crear terrorismo, para llamar, para incitar a los incautos. Hay una tendencia de las personas a que cuando están en multitud pareciera que la responsabilidad se les diluye. Es una tendencia psicológica de las multitudes. La responsabilidad individual cuando se está en multitud se piensa que ya no existe. Y aquí también existe el fenómeno psicológico de las multitudes. La gente hace lo que a veces o lo que nunca se imaginó que haría. A eso es lo que llevan estos agentes criminales a los incautos. Y los agentes grises dentro de estas redes pues son los que están promoviendo para que se produzcan, los que incitan, los que están a través de los medios, los que políticamente hacen los llamados, etc. Y recordemos que siguen siendo grises porque tienen la apariencia de
legales, pero detrás están trabajando para la red, para el objetivo. Aquí, en esos paradigmas de esos 13 teóricos, pues aparece con una serie de elementos que son parte de todo ese lenguaje de los revolucionarios. Entonces, los circuitos de comunicación, el poder de doble cara, el poder inmanente, la radicalización de la democracia, la vanguardia política, la conciencia de clase, la sismicidad social, el pueblo versus el Estado. No lo que antes sucedía en el otro esquema de hace muchos años, que era el proletariado versus la burguesía. Ahora es el pueblo versus el Estado. Y todo lo que se pretende es crear una crisis orgánica, deslegitimar las organizaciones del Estado, generar crisis de partidos políticos e instituciones que sostienen el Estado, instituciones como las Fuerzas Armadas. Entonces, esa guerra en red, aprovechando el mismo esquema de las redes, los actores de esa red son las organizaciones sociales, partidos políticos, movimientos sociales y la multitud, de acuerdo al objetivo que tenga la red. Entonces, cuando hablo aquí de partidos políticos, pues son los que hacen parte de ese objetivo. Son aquí los partidos radicales que en su momento, pues, uno podría identificar que les interesaba que hubiese inestabilidad. Movimientos sociales que estén también con ese interés. Y los grupos armados, que son los que hacen presión, dinamizan y aceleran. Eso hacen parte de la red. Las estrategias, como lo vimos claramente aquí en el año 2019, antes de la pandemia, habían bloqueos, habían movilizaciones, demandas sociales masivas, deslegitimación institucional, generar crisis orgánica. Esas demandas sociales masivas, acuérdense cómo era esa lista de exigencias al Estado. Eran exigencias incumplibles, pero había que hacerlas. Era con el propósito de sobrecargar al Estado, crear una crisis de gobernabilidad y simultáneamente pues generar deslegitimación institucional. Recuerden que en ese momento se fueron con todo frente a la policía, frente al ejército. O sea, es muy bien diseñada las estrategias dentro de la red para crear crisis de gobernabilidad, para llegar al poder. Y aquí dice el señor Negri: la estructura tradicional del poder militar no es capaz de derrotar ni contener a sus enemigos cuando estos se organizan en red. Recordemos lo que pasó en Colombia al inicio de la crisis en noviembre de 2019. Primero, había un contexto, América Latina estaba sacudida por planes sistemáticos para generar turbulencia social violenta. Las protestas sociales en Bogotá, Cali, Popayán y otras ciudades que derivaron en violencia urbana, el vandalismo, las lesiones a la población, a la fuerza pública, daños a instalaciones y a la infraestructura del transporte público. O sea, había una violencia conspirativa, busca respuesta desproporcionada del Estado para legitimarlo, se estaba sobrecargando al gobierno en momento en exigencias, se quería crear una crisis orgánica en las principales instituciones del Estado y se quería generar una crisis de gobernabilidad. Y aquí había una convergencia de intereses. Esos intereses de los que estaban en la red. ¿Quiénes estaban adentro de la red? Pues les interesaba a la oposición política, esa crisis, a la izquierda radical, a los grupos armados organizados, llámese el ELN, las disidencias, a las mafias del narcotráfico, la minería, a Venezuela y a sus aliados. A todos les interesaba que hubiese esto. Esos funcionaban todos en red. Esa red donde aquí están los agentes grises, los que no vemos. Los que vemos son los que salen allá a la calle encapuchados, pero los que dan sustento y empujan son los que están ahí en la red. Entonces, visto de otra manera, esa red del lado derecho, que no solamente es la red de la macrocriminalidad, del negocio del narcotráfico, sino también las redes, o la forma como se emplean las redes para enfrentar a los estados,
la única forma de enfrentarlos es con otra red. Y esa red es la acción unificada, la unidad de esfuerzo, la gestión asociada, una sociedad con sus instituciones, pero también con la sociedad, con el sector privado, etcétera, etcétera, unidos para enfrentar, pero aquí encontramos esa dificultad precisamente nosotros en Colombia, yo creo, para que hagamos gestión asociada, para que logremos enfrentar las redes. Ya eso de llegar al poder, pues creo que es asunto del pasado, porque de alguna manera a través de esa red se logró llegar a lo que estamos hoy día. Pero si ustedes ven, esa red sigue funcionando perfectamente. Tiene unos agentes criminales que son los que vimos en la primera línea, pero hay unos agentes grises, opacos, que son los que permiten que eso funcione, como funcionarios públicos proclives, funcionarios y agentes empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la dificultad en eso que hoy día está funcionando en todas partes del mundo, que son las redes. Sobre esto pues hay mucha literatura, porque las redes no solamente tienen la forma o la cara A, la cara buena, las redes sociales son fabulosas, las redes de amigos, las redes que se conformaron a partir de la globalización, las redes financieras, pero el lado B de las redes precisamente es todo lo que acabo de decirles. Bueno, entonces voy a dejar de compartir por si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta. Eso era lo que tenía mi cola de Santa María, pues para recordarles, porque estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de cómo funciona esto, pero así es que nos plantea hoy día los que están del otro lado, la macrocriminalidad y también los enemigos de la democracia. Funcionan en red y nosotros no sabemos. Muchas gracias, Miguel. Es muy importante. Sí, señor. Es muy importante la participación de los miembros. A ver si tienen sus ideas alrededor de las extraordinarias cosas que nos han manifestado aquí y en el Salazar. General, le habla Ivonne González, miembro de la Academia Colombiana de Historia Policial y también de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Le agradezco esta conferencia que me parece supremamente actualizada y sobre todo con su conocimiento. Personalmente, pues me ha abierto un horizonte de la realidad tan nefasta en la que nos encontramos y agradeciéndole muchísimo todos sus comentarios y sus cuadros tan bien estudiados, que realmente fue un deleite. Muchísimas gracias. Gracias, Ivonne, por los comentarios. Muchas gracias. Juan Carlos, Juan Salcedo. Ay, mi general Salcedo, adelante. Apreciado tocayo, como lo presentía, pues realmente es una conferencia importantísima porque lo ubica uno en los tiempos pasados, el presente y, ¿por qué no? Pues el futuro, porque es que las cosas que se plantearon para los gobiernos democráticos, pues siguen, el planteamiento sigue, la estructura sigue y con una diferencia a lo anterior, más dura, más fuerte, con mayores conceptos de lo que están haciendo. De manera que ese crimen organizado, como lo has desarrollado, en esos dos planos tan importantes que mostraste, del mundo de arriba y el del bajo mundo, para colocarnos quiénes estamos arriba en esa conformación del Estado y de una escena
un escenario lícito. Y el bajo mundo, pues que es representado por pandillas y por mafias. Igualmente, la exposición que hiciste sobre la guerra en red y el por qué la necesidad de combatir esas redes con redes confeccionadas y propuestas para luchar contra esas redes que han estado organizadas y que son funcionales. Realmente tú lo planteaste allá, en líneas generales, pues el Estado, cuando lo quiere hacer, los altos funcionarios, cuando se lo proponen, pero hay una organización o unas organizaciones que sí siempre están enfrentadas, como son las fuerzas militares, la Policía Nacional, algunas organizaciones, dependiendo mucho de sus directivos, como la Fiscalía, como la Procuraduría, como las altas cortes, cuando no han sido permeadas por esas organizaciones o esos pensamientos de una izquierda agresiva que viene sintiendo los pasos grandes del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, en fin. ¡Pum, pum! ¡Qué placer de verla por aquí! Vine a visitar a Miguel porque el jueves me dejó metida, se me fue para la clínica y no pude venir a acompañarlo. Ay, no, pues esa era la otra persona, porque Está de 15, miren, está de 15, pues revivió. el que será el mal ejemplo del presidente, que te deja meter a la gente. Pero bueno, bienvenida a bordo. Me imagino Vine a acompañarlo otra vez. que ya regresaste de España cargada las pilas correspondientes. No me he ido. ¿Cómo así? No me he ido, aquí yo llevo como un mes, pero siempre vengo los jueves y lo he acompañado siempre los jueves. Y como te digo, el jueves pasado me dejó metida y se fue a la clínica. A todos los amigos que se han ido para España, le digo, si ve a Pum Pum por allá en Madrid o cualquier parte, me la saluda, que estamos esperando. Yo no sabía que se había ido. Debe hacer mucha falta ya. Yo de todas maneras los veo y los oigo, los admiro y los respeto y la valentía que tienen. Y les voy a mandar un video ahora de de un discurso de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de ayer, que me hizo llorar de las verdades que dice. Así de que se lo estoy mandando a todos los de la Sociedad Bolivariana desde hoy para que oigan qué muchacho con esa personalidad, está hablando cómo le mataron a su mamá Diana Turbay. Bueno, Sí, no más tiempo. ha sido espectacular. Bueno, yo cierro mi intervención acá comentando la conferencia del general Juan Carlos Salazar, porque realmente en una forma muy precisa ha ido desarrollando todos los ámbitos esas de las organizaciones transnacionales, los grupos armados organizados, en fin, que está perfectamente actuando. Cualquier día, cualquier hora, cualquier funcionario propio o que esté en la media agua, como se dice. Anoche escuchaba a un hombre que está muy empapado desde hace mucho tiempo, desde cuando fuera ministro de Educación procedente del M19 y ahora en un cargo de esos comprometedores, y describía pues esa actualidad con una cantidad de organizaciones que sabemos que están por todas partes, independientemente de que haya algunas informaciones pues buenas, como que no, que al fin ya parece que se van a abrir unas mesas de concertación con los grupos armados ilegales, pero es que hay tantos grupos armados ilegales que uno dice, pues tendrán que ser por ahí unos 50 grupos armados ilegales que se pongan a conversar con el gobierno para descansar un poquito, porque 10, digamos los más importantes, la segunda Marquetalia y el Estado Mayor en fin, hay una cantidad de organizaciones que hoy tienen o están azotando todas las regiones del país. Y lo peor del cuento, pues es que hay
hay cuestiones, y yo lo comentaba aquí en alguna conferencia anterior, que decía que a la fuerza pública no hay que hacer aspavientos y decir que se suspende, que haga, que no haga, no. Hay unas llaves sencillamente que se van cerrando poco a poco. Por ejemplo, cerrar el de los combustibles, cerrar la llave de los soldados, materia prima, de los agentes de policía. Comentaba cómo peligrosamente se han creado tantas exenciones para la prestación del servicio militar obligatorio que con desfachatez el ministro de Defensa dice que no está de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Y entonces desestimulan que los negros y los indígenas y los pobres y los campesinos pues no deben prestar el servicio militar, de manera que si a todo el mundo se le va cerrando la puerta para cumplir con esa obligación. Y muchas gracias. Entonces van desestimulando la prestación del servicio militar obligatorio y llegamos a la alternativa actual, que hay batallones que fueron a la última incorporación y alcanzaron a incorporar 35 o 40 soldados, cuando tenían que incorporar 150, 160 o 200 soldados. Entonces nos estamos quedando sin soldados de reemplazo y allá el ministro con aparentando pues un amor que no lo siente por las fuerzas militares o la Policía Nacional o por el orden. Entonces hace ver que esto todo está en buen manejo. No. A mí me tocaron unos años, me tocó el año de más bajo presupuesto al Ejército Nacional, que fue precisamente cuando estaba Belisario Betancur en el gobierno. Y llegamos a un estado tal que se suspendieron, por ejemplo, todos los recursos disponibles que tradicionalmente se incorporan en los presupuestos de las unidades, la cosa referida a los ingenieros en cuanto a lo que es construcciones y mantenimiento de las instalaciones. Entonces todo eso se suspendió durante 1 o 2 años, que no se podían reparar los edificios, los cuarteles. De manera que esos, repito, son formas muy sutiles, muy fáciles. Comentaba hace unos días con el exministro Zamudio cómo le tocó a él un día en el Consejo de Ministros solicitar que era muy urgente para atender el proceso electoral siguiente que se realizaran una cantidad de elementos en favor del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y el ministro o el que estaba ahí manejando esa cosa durante el gobierno de Virgilio Barco dijo que no había presupuesto para eso. Dijo, no, pues no hay problema. Entonces, señor comandante del Ejército, estamos planteando el aplazamiento de un contingente, 4.500 personas, aplazarlo para que cubrieran las elecciones con personal altamente calificado, soldados veteranos. De manera que entonces desacuartela el contingente ya. Que habíamos hablado de incorporar los reclutas unos 2 o 3 meses antes, precisamente para tener la gente que pudiera estar en los cuarteles y en breve tiempo, 2 o 3 meses, pudiera reemplazar a los veteranos cuando se iban. De manera que suspenda también eso. El del comandante de la Armada amarre los buques allá porque no hay para navegar gasolina. Y los comandantes de la Fuerza Aérea, todos los aviones y helicópteros en tierra porque no hay con qué volar los elementos. El comandante de la policía que tenía previsto incorporar 1.500 agentes, olvídese porque no hay con qué incorporar esos agentes, y las bajas que están trancadas allá de 2.000 o 3.000 policías, pues concederlas porque no podemos seguir trancando. Entonces ya el hombre que estaba allá dijo, perdón, general,
¿Qué está diciendo? Digo, que no podemos controlar las elecciones. Algo que se está vislumbrando ahora para octubre, ¿no? La capacidad de controlar espacios muy importantes que ya se están dando por descontado, que 200 municipios no van a poder contar con la fuerza pública. O que va a tocar, como siempre, a última hora, aplazar unas áreas en donde se suspenden las elecciones. Entonces, yo fui testigo de eso. Alguna vez me mandaron a un pueblito por allá que te tocaba salir de Cúcuta y muy temprano y llegar a un páramo impresionante y bajar por unos precipicios para llegar a Villacaro, norte de Santander, en donde se había batido el récord mundial de votación con más del 90%, ni en Suiza. Entonces, claro, esa era la tierra de Lucio Pavón Núñez. Entonces me mandaron a mí allá y llegué con un alcalde ad hoc y un registrador. Y la hija de la dueña del hotelito donde estaba me dijo, no, aquí las elecciones se ponen buenas, es a las 4 de la tarde. Y, perdóname, nena, a las 4 se suspenden las elecciones. Y yo, no, porque salen a votar todos los muertos. Porque en este pueblo la gente se muere y lo primero, antes de cerrarle los ojos, le van sacando la cédula. Y delante de mí llegó un señor con un naipe así de, vengo a cumplir el sacrosanto deber de acercar a las urnas a mis empleados que no pueden salir porque se congela la panela que está derretida. Entonces dije, espera un momentico que lo va a atender el registrador. Y viene este viejo loco que viene como con 25 cédulas a votar. Costumbres que había allá. Pero si no hay control en medio país, si no hay control en medio país, se sucederán esa y quién sabe qué más, qué otras tropelías se van a hacer. De manera que muy bien que nos haya visto Juan Carlos Salazar, nos haya ilustrado sobre lo que había, lo que ha crecido y lo que vendrá. De manera que tenemos suficientes inquietudes por el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Creo que Juan Carlos se retiró ya del ambiente. Es que se le ha presentado un problema sumamente grave y tuvo que retirarse. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Quién otro quiere intervenir? Está muy brillante tu intervención, general. Muy actualizada. Almirante. ¿Cuál? Me conecté curva. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Doctor Miguel. Adelante, mi coronel Armari. Gracias. Bueno, pues el general se fue, pero las felicitaciones indudablemente son pertinentes y oportunas. Fue muy interesante sus planteamientos y todo lo que nos ha dicho. Quedo con una profunda preocupación ante la verdad y la realidad de lo que hemos oído hoy o hemos aprendido. Y es que todas esas estrategias y tácticas que actualmente está utilizando el crimen organizado, todos los bandidos con quienes se conecta todo el mundo hoy, el gobierno especialmente, está incidiendo en el gobierno. Hay muchas entidades que manejan y utilizan esas estrategias y tácticas para acabar con lo que nos queda de Estado colombiano. No es sino mirar en detalle lo que nos ha enseñado el general hoy para convencernos, pienso yo, de lo que estoy diciendo. No las fuerzas militares, tengo que ser claro en esa observación. Las entidades políticas están haciendo lo que los bandidos hacen, la forma en que manejan
todas sus actividades para buscar acertar en el manejo del Estado, o no acertar en la forma de buscar cómo se destruye lo que se está destruyendo en Colombia. En Colombia todo lo que funciona se está acabando. Está montada una estrategia para que lo que funcione hay que acabarlo. Todo lo que está bien hay que desaparecerlo, hay que terminar con eso. Y eso hacen los bandidos. Todo lo que nos ha dicho el general Salazar para funcionar en la estrategia de estos bandidos está siendo aplicada políticamente en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Usted ha hecho un análisis muy preciso de la situación. Realmente lo que nos queda es una duda muy profunda y sobre todo una esperanza de que por fin surja algún sistema para defendernos de esta horrorosa situación que se nos está presentando. En realidad lo que se ve es la caída del sistema. Es decir, estamos viendo cómo está fallando todo, comenzando por el mismo gobierno. De manera que esto nos va a llevar a un caos administrativo sumamente complicado y naturalmente al renacimiento de unas mafias, de unos grupos terriblemente peligrosos y asesinos que se van a apoderar de todo. Yo veo con mucha preocupación lo que él dijo y también lo que anotó con mucha seriedad y mucha consecuencia mi general Juan Salcedo Lora, y lo propio que ha hecho mi general Gentil Armari. Estamos frente a una situación sumamente delicada, sumamente compleja, y sobre todo no se ve que la sociedad civil esté organizada y lista para responder, o por lo menos para recibir algunas indicaciones de nuestras Fuerzas Armadas. Aquí, en este momento, están ganando los malos, pero porque seguramente hemos abandonado el campo de la controversia y de la lucha. Pero eso es algo que hay que recuperar y poner a funcionar otra vez. De manera que yo les agradezco muchísimo su participación y que nos ilustren un poco más sobre este camino y piensen en lo que debemos hacer, porque es sumamente grave lo que nos está sucediendo. Esto no es simplemente una situación casual de dificultad o de problema como las muchas que hemos tenido que afrontar en el país. Esto es una cosa que va mucho más a fondo, porque ha comprometido a unos sectores sumamente importantes del país y sobre todo se ha engrandecido y se ha fortalecido la guacherna, la que está imponiéndose en todas partes a través de gritos, de insultos, de atropellos. Con eso estamos desbaratando el país. Y no tenemos en este momento ni el coraje ni la fuerza para poder reemplazar en algo a las fuerzas militares, a quienes tienen acorraladas y las tienen organizadas para que no puedan tener movimiento. Eso es sumamente grave, es sumamente delicado. Seguramente es ya el anuncio de que esto se nos está desplomando. De manera que aquí de la sociedad bolivariana tenemos que hacer un gigantesco esfuerzo para recoger todas estas iniciativas, todos estos problemas, todas estas indicaciones, todos estos problemas que nos están presentando y que aterran a los buenos ciudadanos del país, para que podamos hacer de verdad una cruzada y una lucha verdaderamente eficaz en defensa de las instituciones, de la democracia y del futuro del país. Estamos en este momento viendo cómo se compromete el futuro de una patria tan gloriosa y tan importante como la nuestra, que ha comenzado a perder a base de la debilidad de quienes tienen que tomar medidas importantes, comenzando por el Ministerio de Defensa y siguiendo por la Presidencia de la República y todas las organizaciones del Estado,
que están en este momento en una actitud diletante que no es la propia para afrontar una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Adelante, cualquiera que quiera hacer otro comentario. Voy almirante. Gracias, doctor Santamaría. No, yo creo que verdaderamente la conferencia que nos dieron fue muy exacta y muy técnica y muy bien desarrollada y verdaderamente preocupante. Preocupante porque yo creo por varios motivos. En primer lugar, es lo que hemos denominado aquí en forma general la corrupción. No es solamente la gente que está moviendo el narcotráfico en sí, sino es la gente que está metida dentro del Estado permitiendo que eso se haga. Y la verdad es que cuando hablamos de corrupción, desafortunadamente hay que decir que la corrupción no tiene partido. Hay partidos, hay gente muy importante de los partidos tradicionales que se ha mostrado que es corrupta, sin que sepamos cuántos son y cuántos quedan. Yo particularmente creo que verdaderamente la forma de combatir las redes organizadas para el crimen es buscando poder interceptando el dinero. Y el dinero tiene que interceptarse fácilmente es en los bancos. Los flujos de dinero corren principalmente a través de los bancos. Aun cuando aquí en Colombia también, si pensamos que el dólar negro es más barato que el dólar oficial, se ve que también hay un flujo de dinero muy grande por fuera del sistema bancario. Bueno, pero al fin y al cabo, yo creo que el esfuerzo que puede hacer el Estado, como Estado, para combatir las redes del crimen organizado, es buscando la forma de poder tener un control sobre los activos corrientes. Desafortunadamente también en base a las libertades de la democracia, esa tarea tampoco es tan fácil. Pero verdaderamente, yo creo que la única forma de que se puedan poder llegar y conseguir, especialmente la gente que está metida, los grises, que son más peligrosos que los negros que están metidos directamente en las redes, sino los grises, los que están del lado del Estado, que son los que ayudan verdaderamente con un Estado débil y debilitándolo cada vez más, es tratando de conseguir y poder controlar el flujo de dinero. Muy bien, almirante, muy interesante. Yo quiero decir una cosa del Ecuador. A ver, un momento, tiene la palabra aquí nuestra compañera. Es que, doctor Miguel, estoy muy impresionada y muy afanada con la situación del Ecuador. Usted sabe muy bien cuando fui embajadora del presidente Uribe allí, 4 años que tomamos a Simón Trinidad, ya están buscándole otra vez el regreso al país. Y estoy enterada también de que ahora todas las redes de narcotráfico están saliendo de la ciudad de Manta, de la cual el señor presidente Correa había quitado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares para volver eso un tráfico de droga, así de que toda la droga que no puede pasar por Colombia y todo el narcotráfico están ahora en el Ecuador, con una cosa más grave, que asesinaron al candidato presidencial que había, y ahora hay una serie de 4 candidatos más, el cual hay un muchacho nuevo, un doctor Novoa, de Guayaquil, que están esperando hacer la campaña, pero les recomiendo que vean estas noticias que les estoy contando en NTN Televisión, donde todo ese tráfico de droga y todo se está pasando hacia el Ecuador, que es una cosa muy preocupante. Y no recuerdo ahora en un almuerzo con el doctor Alfonso López que contó que el ministro Leiva acaba de darle la nacionalidad a un terrorista de estos de España, pero no recuerdo el nombre. Si ustedes se recuerdan o me acuerdan o me pueden ayudar a recordar un personaje muy peligroso que hubo
español que le acaba de dar con el Colombia la nacionalidad el señor ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Ley. La situación está muy compleja, muy difícil. ¿Quién otro quiere intervenir? Adelante. Todos los aportes en este momento son muy importantes. En esto tenemos que tener una actitud muy solidaria y muy firme. Estamos viendo una situación verdaderamente muy oscura, que necesita una actitud mucho más positiva y agresiva de nuestra parte, porque si no, se nos cae todo el andamiaje. Estamos viendo mucha debilidad en la parte positiva del país, desgraciadamente por amenazas y por puntos de vista controvertibles que se están presentando todos los días sin un recurso de contradicción. De manera que tenemos que hacer un enorme esfuerzo todos los días, todas las horas, y nosotros estamos listos a facilitar el campo para que esto se pueda producir. En cualquier momento, nuevamente volver a reunir nuestro programa para que en ella participen todos los que quieran hacer algún esfuerzo positivo en beneficio de la paz y de la verdadera esperanza pacífica del país. Perdóname, doctor Santamaría, es importantísimo que ustedes oyeran lo que les acabo de mandar de un debate en el Congreso de la República de Miguel Uribe Turbay, brillante, en lo que cuenta todas las dramas y las tragedias que estamos viviendo, el recuento de la muerte de su madre, etcétera, etcétera. Se lo estoy mandando aquí a la Sociedad Bolivariana y a Miguel para que ustedes tengan la oportunidad de oírlos. Muy grave lo que él denuncia en el Congreso de la República. No, la situación está muy complicada. De manera que si no hay... Muchas gracias, almirante, estuvo muy brillante. De manera que si no tenemos más comentarios por el momento, tenemos que recluirnos para pensar y trabajar y prepararnos para la próxima oportunidad con un gran esfuerzo. De manera que en esta forma los invitamos a nuestra próxima conferencia, que será el 31 de agosto, por parte del doctor e ilustre historiador don Alberto Abello, sobre Bolívar, genio y figura. En este momento sí que necesitamos la presencia del Libertador para que con su fortaleza, su vigor y su conocimiento y su perspectiva que tenía sobre el futuro del país se haga presente para evitarnos una catástrofe que ya amenaza el horizonte. Muchas gracias a todos, les deseo muy buena noche y nos encontramos dentro de 8 días. Un gran abrazo. Muchas gracias.